Buenos días, hermanos. Nuevamente estamos desde la ciudad de Guatemala, en la zona 7 de nuestra capital, listos para transmitir totalmente en vivo. Para los que ya están con nosotros, sean bienvenidos. Hoy, pues una mañana muy especial, también una mañana diferente porque, como sabrán la mayoría de ustedes, ayer recibí una noticia del fallecimiento de mi tía Evelyn. Y para los que pudimos conocer a mi tía Evelyn, yo tuve el privilegio justamente de conocerla en prácticamente tres facetas: como mamá, como amiga y como maestra. Un año justo pude vivir en la casa de ellos. Una mujer sin duda excepcional. Me quedaría corto en describir cómo era ella con cada uno de los que me rodeaban. Y obviamente entiendo yo la situación que está pasando Alejandro, Melissa y mi tío Meme. Así es que hallamos consuelo en su palabra, y por eso es que hemos decidido hoy hablar justamente de la palabra del Señor, porque en ella encontramos consuelo. La Biblia dice que es viva y eficaz, y así es que no nos queda más que seguir buscando a Dios a través de su palabra, y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Yo le invito a que ahí en la comodidad de su casa pueda tomar un momento para orar, especialmente tomar en sus oraciones a la familia, por la familia Batz Macal. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta hora de la mañana porque tenemos el enorme privilegio de tomar un tiempo para meditar en tu palabra, saber que podemos hacerlo sin ninguna restricción. Gracias porque estamos en esta bella Guatemala, libre de culto, y podemos transmitir el mensaje de tu palabra a través de este medio. Gracias, Señor Jesús, te damos. Desde ya te pedimos consuelo especialmente por la familia Batz Macal en estas circunstancias, en la pérdida de un ser tan especial, tan querido, tan cercano como mi tía Evelyn. Mucho consuelo para cada uno de ellos, en especial para Alejandro, para Melissa, para mi tío Meme, para Gerson Macal, para mi hermana Amparo Macal. Para los que la conocieron, gracias, Señor Jesús, porque tuvimos el privilegio de poder compartir con ella. En tu nombre oramos en esta mañana. Te agradecemos. Amén y amén. Y bien, vamos a tener nuestro estudio de la palabra del Señor, nuestra escuela dominical. Para eso yo le voy a pedir, hermano, que es importante que usted tenga tres elementos a la mano. Uno, por supuesto, es su Biblia. Dos, un lapicero. Y tres, un cuaderno para apuntar. Hoy tenemos mucha información que es de suma importancia dejarlo como una base por los estudios que vamos a tener a partir del día de hoy. Quiero que vayamos a la carta a los Colosenses, y hoy vamos a iniciar este estudio. El domingo pasado terminamos de ver la historia de Esther, una historia fascinante. Y hoy vamos a hablar acerca de esta carta justamente que se le envía a los colosenses. Así es que ya listos con sus tres herramientas: su Biblia nuevamente, su lapicero y su cuaderno. En pantalla verán como una diapositiva un mapa que nos va a ayudar a tener una mejor visualización de dónde estamos, a dónde va a ir la carta, quién escribe esta carta. Es bien importante que sepamos todo este contexto. Esto es historia que justamente nos deja la misma Biblia ver, y que obviamente vamos cronológicamente uniendo las partes, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que sucedieron en Hechos que obviamente hacen referencia a estas cartas, en este caso a Colosenses. Entonces vayamos
rápidamente a nuestro mapa. En este mapa que yo les traigo, yo quiero que se ubiquen específicamente en la parte superior central. Hay una parte donde dice Asia, ¿verdad? Toda esta parte que obviamente les traigo es Asia. Entonces, era Asia en el momento en el cual justamente se estaba escribiendo esta carta y justamente los colosenses lo estaban leyendo. Entonces, ubicándonos estratégicamente, esta es toda Asia. Si se dan cuenta, estaba Éfeso, Esmirna, Filadelfia, pero hoy donde me quiero enfocar es en la parte superior derecha de sus pantallas. Hay 3 ciudades que prácticamente están relacionadas y yo quisiera decirles, por ejemplo, una es Hierápolis, otra es Laodicea y otra es la ciudad de Colosas. Justamente a esta ciudad se estaba enviando esta carta. Estas 3 ciudades hacían una provincia. Estas 3 ciudades, de hecho, tenían mucha relación, lo que les menciono. Colosas en su momento fue una ciudad muy importante en este sector, ¿verdad? Obviamente fue la primera ciudad establecida y cuando obviamente ya se establece Laodicea y Hierápolis, Colosas empieza obviamente a bajar de importancia, pero al inicio, como no tenía nada alrededor, prácticamente era una ciudad muy importante. Como tarea, hermanos, yo quisiera decirles, esto fue una investigación que pude hacer y me llamó mucho la atención. Justamente a estas 3 ciudades, una de ellas corría agua termal, agua caliente. Se caracterizaba una de estas ciudades por eso, por las aguas termales. Otra de las 3 ciudades tenía agua fría, o sea, el contraste entre una y otra. Una tenía agua termal, agua caliente, y otra tenía agua muy fría. Y la tercera no tenía ni agua fría ni agua caliente. Y esto derivado de la zona geográfica en la que estaba establecida, tanto así que esta ciudad tuvo que hacer no sé cómo llamarle, un drenaje especial, por lo menos para llevar agua, porque justamente no llegaba agua a esa zona. Entonces ellos construyeron un drenaje para llevar agua a esta ciudad. Y fue a una de estas ciudades, bajo ese contexto, es que Dios le dijo: mira, como no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y qué era lo que pasaba en este momento? Que obviamente el agua que llegaba a esta ciudad, obviamente no era un agua pura, como un agua termal o un agua que salía de los manantiales. Este era ya un agua tratada, pero llegaba sucia, entonces ni siquiera se podía tomar. Y les dejo entonces a investigar como una tarea en su casa cuál era la ciudad que tenía agua caliente, cuál era la ciudad que tenía agua fría y cuál de ellas obviamente tenía un agua prácticamente tibia, ni fría ni caliente, y por eso Dios le dice: te vomitaré de mi boca. Se la dejo como tarea. Pero bueno, vamos a enfocarnos en Colosas. Si se dan cuenta, ¿por qué les traigo yo el mapa prácticamente de Asia? Porque justamente en la siguiente Filimina yo traigo el versículo de capítulo 19 de Hechos. Hechos capítulo número 19, versículo 10. Y justamente está en sus pantallas. Yo quisiera que lo leyéramos. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Muy bien, vuelvo a leer. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, y obviamente en el mapa que vimos anteriormente ya vimos todos los que estaban como parte de Asia.
judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. ¿A qué se refería este versículo? Bueno, estamos viendo el ministerio ya de Pablo. Pablo justamente estaba en este momento estaba en Éfeso. Ustedes ya se ubican en el mapa dónde estaba Éfeso. Él estaba en Éfeso, ¿verdad? De Éfeso a Colosas habían 180 kilómetros. Ustedes saben que ahorita pues podemos tomar un vehículo e irnos y bueno, 180 kilómetros tampoco es cerca. Se puede imaginar en ese momento. Entonces no había obviamente forma de ir y venir constantemente. Entonces Pablo lo que hace es que empieza prácticamente a hablar de la palabra y empieza a discipular. Por eso es muy importante esta palabra, retomar el discipulado, porque Pablo no solo da la palabra al Señor, sino que él se toma la tarea como una universidad. Aquí dice prácticamente 2 años. En Éfeso estuvo prácticamente 3 años, casi 3 años, y estuvo hablando prácticamente. Él tenía un colegio cristiano, ¿verdad? O una universidad cristiana. Y muchos dice que venían de Asia. Específicamente no dice un lugar, pero sí una zona geográfica en donde ya vimos que estaba Colosas, que estaba Laodicea, que estaba incluso Éfeso. Toda esa región que está en su mapa, cada uno iba a Éfeso a ver a Pablo. Ahora, bien importante que entendamos esta parte, porque como yo les decía, Colosas en este momento pues ya no tenía pues la misma importancia que tuvo un tiempo atrás. De hecho, se hace mención de que justo después de que Pablo escribe esta carta, un tiempo después hubo un terremoto, más o menos en el año 62 después de Cristo. Después de este terremoto que afectó obviamente la Odisea, que afectó Colosas y también digamos todas estas 3 ciudades que hacían esta provincia, prácticamente Colosas después de este terremoto ya no se menciona. Las únicas ciudades que se pudieron obviamente nuevamente reconstruir era Hierápolis y la Odisea. Colosas ya no se construyó. Es interesante, ¿verdad? Era menos importante por todo lo que yo les había mencionado, desde que se construye Hierápolis y la Odisea. Bien importante. Entonces, más o menos estamos en el año 60 después de Cristo, cuando obviamente prácticamente Pablo empieza a discipular a todas estas personas que en su momento vienen a impactar la obra del Señor en toda esta zona de Asia. Y vamos a ver un nombre específico que prácticamente hizo la obra no solo en Colosas, sino que también en esta digamos provincia en donde estaba Hierápolis y la Odisea. Entonces, bajo ese contexto, mis hermanos, entramos de lleno a nuestro estudio. Muy bien, entonces vamos a ir a nuestro estudio. El tema de hoy es Cristo, el Señor de mi vida. Y en lo personal, hermanos, esta carta a los colosenses para mí es de las cartas que le escribe a las iglesias, es mi preferida, porque muestra a un Dios dueño de todo. Y lo vamos a ver. Entonces yo quiero que vayamos, nuestro contexto va a estar en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículos 5. El tema de hoy es Cristo, el Señor de mi vida. Ya con el tema, ya ustedes pueden saber de qué vamos a hablar el día de hoy. Cristo, el Señor de mi vida. Muy bien. Y el primer subtema, rápidamente vamos a ir al primer subtema, es conocer y hacer el desafío del creyente. Conocer y hacer el desafío del
creyente. Muy bien, entonces cronológicamente ya nos ubicamos en tiempo, en espacio, en territorio, también nos ubicamos. También vamos a ubicarnos o vamos a ver quiénes eran los que recibían la carta. Era una iglesia, específicamente estaba dirigida a cristianos. Ahora, en este momento era una iglesia pues donde habían maestros, donde habían toda clase de personas que tenían una fuente de ingresos considerable, que vivían bien, ¿verdad? No eran hermanos de escasos recursos, por decirlo así, no, eran gente preparada. Había de todo, ¿verdad? Había de todo. Entonces, bien importante. Quien obviamente hace la carta es Pablo. Y aquí, sin entrar a dudas, porque en muchos comentarios se mencionaba que muchos todavía dudaban de, de que Pablo fuera el autor. Sin embargo, por cómo obviamente él empieza su salutación y todo, específicamente tendría que ser Pablo. Ahora, bien importante, porque en este momento, vimos en Hechos capítulo 19, Pablo estaba enseñando, ¿verdad? Estaba enseñando. Ahora, justamente unos capítulos adelante de Hechos, y por el tiempo no nos da la oportunidad de leerlo, pero yo quiero que usted lo apunte y como parte obviamente de su refuerzo, usted lea capítulo 28 y 29 de Hechos. En estos capítulos 28 y 29 de Hechos ya vemos a un Pablo justamente escribiendo estas cartas en capítulo 28 y 29. Ahora, él se refiere a que está preso en Roma, ¿verdad? Preso en Roma. Ahora, estaba preso en Roma, pero era una prisión que hoy le llamamos una prisión domiciliar. Él estaba arrestado, bueno, no tenía cadenas, no tenía nada, pero sí, obviamente, él estaba en una casa y justamente él no podía salir. De hecho, él tenía un guardia a la puerta de su casa. Y se menciona, y ustedes lo van a leer ahí como dato bien importante, que obviamente él tenía que pagar su casa y su comida. Y lo menciona ahí en esos capítulos. Pero él, esta prisión preventiva, o esta prisión domiciliar, perdón, la aprovechó justamente para escribir. Y no solo para escribir, porque él también él no podía salir, pero él sí podía recibir visitas. Y parece que la casa que obviamente estaba alquilando era cómoda para recibir a mucha gente. Así es que Pablo, fueron prácticamente 2 años que estuvo Pablo preso de forma domiciliar. Obviamente, cuando Pablo es apresado por segunda vez, en esa segunda vez ya vemos a un Pablo despidiéndose y vemos a un versículo en donde él dice: he acabado la carrera, porque él estaba preso. Y obviamente los romanos en ese momento, cuando llevaban a alguien apresado, eso no era para cumplir una condena, no, era para 2 cosas: o se moría ahorcado o crucificado, o se moría por todo el trato que se padecía ahí en las cárceles de Roma, pero obviamente era para morirse. Y Pablo, obviamente conocedor de todo esto, porque tenía ciudadanía romana y sabía perfectamente que si iba a la cárcel no salía de esas, él estaba justamente despidiéndose. Pero ahorita el arresto que él tiene es un arresto domiciliar que le permite escribir esta carta. Entonces ya vimos entonces quién era el que enviaba la carta a Pablo, las circunstancias en las que estaba y quiénes eran los de la iglesia de Colosas. Vamos a ver entonces y vamos a conocer cuál era el objetivo por el cual se hace esta carta. Muy bien, primer subtema es conocer y hacer el desafío del creyente. Conocer y hacer el desafío del creyente. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 14. Digamos que estos son los versículos que nos da referencia a nuestro subtema. Sin embargo, yo preferiría
que leyéramos desde el versículo número 1 hasta el 14. Así es que vamos a preparar, vamos a dar un tiempo más para que usted pueda apuntar ahí su primer subtema: conocer y hacer el desafío del creyente. Conocer y hacer el desafío del creyente. Muy bien, hoy vamos a tener un reto que nos va a dar la palabra del Señor, muy importante. Muy bien, vamos a iniciar con la lectura. Colosenses capítulo 1, vamos a leer desde el 1 al 14. Muy bien, dice aquí: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. O sea, Timoteo lo estaba acompañando, estaba con él, ¿verdad? Era un buen amigo, Timoteo, de Pablo, y lo describe aquí. Estaban juntos, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ya vimos entonces que la carta va a la iglesia de Colosas. Gracia y paz sean a vosotros. Un saludo muy tradicional de Pablo cuando decía gracia, refiriéndose en griego, ¿verdad? Y paz, ¿verdad? Que era en hebreo el shalom. Sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y este era el Evangelio que Pablo predicaba: la gracia de nuestro Dios. Como la habéis aprendido de Epafras. Qué interesante este versículo. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Muy bien, entonces aquí ya tenemos, por eso era muy importante leer estos versículos como una introducción, porque nos menciona que Pablo escribe la carta, nos menciona también un personaje que es Epafras. Este hombre prácticamente era el misionero en Colosas, y no solo en Colosas, sino que en esta provincia, ¿verdad? Y prácticamente él estaba a cargo de esta iglesia. Se hace mención de que obviamente Epafras le da cierta información a Pablo, que obviamente Pablo con urgencia escribe una carta, por lo que Epafras le cuenta. Y vamos a ver entonces qué es lo que le dice a los colosenses. Dice: para que andéis como es digno, versículo número 10, del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muy bien. Para que andéis digno, como es digno del Señor, agradándole en todo, dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y aquí se encierra obviamente nuestro primer subtema, ¿verdad? No solo conocimiento, sino que también, además de conocimiento, es poner en práctica. Y vamos a entender un poquito mejor cuál era el problema en este entonces. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención
por su sangre el perdón de sus pecados. Muy bien, vamos a entender cuál era el problema principal que Epafras le hace mención a Pablo, y por eso Pablo necesita escribir, y él como un teólogo sabía perfectamente lo que tenía que decirles, obviamente guiados por el Espíritu de Dios, a esta iglesia. ¿Cuál era el problema? Bueno, habían llegado muchos maestros falsos prácticamente, que su obviamente enseñanza era eso mismo, el mucho conocimiento, mucho conocimiento y nada de práctica. Entonces el reto es para nosotros, hermanos, porque obviamente Pablo pareciera que estuviera viviendo en nuestros tiempos, porque es prácticamente un problema que vivimos hoy en día. Sabemos lo que dice la palabra del Señor, pero muchas veces nos quedamos hasta ahí, y el reto que nos lanza estos versículos es no solo conocer, sino que también hacer, que ahí es donde realmente radica la vida cristiana. No en el mucho conocimiento, porque hermanos, yo les puedo venir y predicar un montón de cosas, pero ¿realmente estaré yo haciendo eso que predico? Es un autoexamen que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Entonces, Pablo se refiere a los colosenses de una forma tan sutil, pero de una forma tan perfecta, tan directa, que le dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Y esta era otra enseñanza, ¿verdad?, que los falsos maestros decían, bueno, haz muchas obras, ¿verdad?, y ahí el Señor obviamente te va a dar obviamente la salvación. Ahora, estamos conscientes de que vivimos bajo su gracia, y obviamente, ¿quién es el que nos da la salvación? Fue Jesucristo crucificado en esa cruz. Él pagó mis pecados en esa cruz. De hecho, derramó su sangre, y esa sangre nos limpia de todo pecado. Y habla de una palabra muy importante que yo quiero dejarle en su corazón: la redención, ¿verdad?, por su sangre. En el entorno en el que se escribe esta carta, la esclavitud era algo tan normal. De hecho, se vendían esclavos como ir al mercado y comprar una libra de papas. Usted podía ir al mercado y comprar esclavos. Así era, no era nada fuera de lo normal, era parte del día a día, ¿verdad? Ahora, cuando se habla de redención, nos hace referencia a esclavos que obviamente tenían un amo. Ellos prácticamente no eran libres, y solo podían cambiar, obviamente, de dueño. Ahora, el dueño que podía comprar, él podía decidir si seguir como esclavo o liberarlo. Y Dios hace ese papel de redención. Cuando Él fue crucificado en la cruz, derrama su sangre. Esa sangre derramada en esa cruz fue el precio que Él pagó por usted y por mí. Fue su sangre. Por eso, hermanos, cuando nos tildan de lo que sea, la gente nos puede decir lo que sea. Y tal vez no puedo mencionar por respeto todo lo que nos pueden decir, pero usted y yo sabemos perfectamente que valemos la sangre de Jesús derramada en esa cruz. Ya no somos cualquier persona, hermanos. El Señor vino, derramó su sangre, y esa sangre fue la que dio para liberarnos de todo pecado. Él nos compró. A diferencia
de otros amos, Jesús nos compró, pero nos dio libertad. No nos esclavizó más. Ahora somos libres de pecado. Por eso es que cada vez que usted peca, hermano, usted ya no se siente igual. Cada vez que va y miente, usted no va a tener paz, porque obviamente el Espíritu Santo le dice a uno: bueno, no estás haciendo bien, no estás haciendo bien. Por eso es que venimos a los pies de la cruz y pedimos perdón, y sabemos que podemos encontrar esa redención de nuestros pecados, porque Jesús ya pagó en la cruz. Entonces, no solo conocimiento, sino que también es importante hacer. Muy bien, el número 2. ¿Quién es Cristo? Bueno, esa es una pregunta. ¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor de mi vida? Esa es otra pregunta. Entonces vamos a irnos a Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Y vamos a dar lectura. Pero antes de darle lectura, voy a dar en tiempo para que usted pueda escribir el segundo subtema. ¿Quién es Cristo? Es el Señor de mi vida. Y quisiera darle la bienvenida también a María José, que ya nos acompaña, está en el set principal y ya está lista para los niños. Así es que, María José, bienvenida. De hecho, ella estaba antes que yo, ya le cuento, ella estaba antes que yo. Está tan entusiasmada que se vino antes de la hora. Entonces, bienvenida, María José. Muy bien. ¿Quién es Cristo? Es el Señor de mi vida. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Muy bien. ¿Quién es Cristo? Es el Señor de mi vida. Muy bien. Dice aquí, versículos 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muy bien. Voy a parar un poco acá, porque es muy importante dar a entender este versículo, hermano. Este versículo es vital para nuestra vida cristiana. Dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es una imagen? Es una copia idéntica de algo. Esa es la imagen. Es una copia idéntica de algo. Ahora, para los que todavía dudan de que Jesús es Dios, pues este versículo nos lo dice claramente. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Jesús, Él es Dios. Y la pregunta es entonces, ¿quién es Cristo? Ahora, vamos a seguir con este versículo porque dice, el primogénito de toda creación. Y aquí, hermanos, este versículo lo usan muchos ateos. Y me da risa, ¿verdad? Porque dice, el primogénito de toda creación. Entonces vienen y dicen, bueno, entonces ya se dieron cuenta que Dios fue creado. Y lo que sabemos es que fue creado primero, según lo que nos dice acá, ¿no? Y la pregunta de los ateos dice, entonces, ¿quién creó a Dios? Imagínense. Ahora, hay que ir obviamente a la raíz de la palabra. Cuando nos hace mención, dice el primogénito de toda creación, obviamente no se refiere a que Él fue creado primero. Esta primogenitura nos habla de un poder absoluto, que en el poder está Él, y más arriba de Él no hay nadie más. Él es el primero. De eso nos habla este versículo. No que Él fue creado primero, porque sabemos que Dios es eterno. Siempre ha sido eterno, por decirlo así. Entonces nos habla de
su poder absoluto de la creación. Y aquí es donde empiezo yo a decir del por qué. Para mí esta es una carta donde nos presenta un Dios del cosmos, de todo, porque Él tiene todo y bajo todo, y lo vamos a ver ahorita. Entonces, muy importante, ¿verdad? No nos hace mención de que Él fue creado primero, nos hace mención de que Él es el primero y sobre Él no hay nadie más. Él es el que controla todo. Porque en Él fueron creadas, aquí viene obviamente todo, ¿verdad? Como complemento importante, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo, hermano. O sea, no hay nada que está fuera de Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Todo fue creado por medio de Él. Y aquí viene lo más importante: y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vemos entonces a un Dios soberano, un Dios soberano. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre, nuevamente nos dice Pablo, la sangre de su cruz. La Biblia misma nos menciona: por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria del Señor. Sin embargo, todos los que creímos en Él fuimos hechos hijos de Dios. Y dice, esa redención mediante la sangre de Cristo Jesús. Y me encanta esta descripción de un Dios completamente soberano. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, cualquier orden aquí jerárquico, todo fue creado por medio de Él, por medio de Él, un Dios creador, y para Él, un Dios soberano. Él es nuestro Dios, hermanos. Yo creo que entonces ya podemos contestar la pregunta: ¿quién es Cristo? Y con fe contestar: Él es el Señor de mi vida. Él es Señor de mi vida. Muy bien, vamos al número 3, hermanos. Y este es el último. Y ya niños preparándose, porque ya su maestra viene. Cristo, número 3, el Señor de mi iglesia. Cristo, el Señor de mi iglesia. Capítulo 1, versículos 21 al 23. Cristo, el Señor de mi iglesia. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Cristo, el Señor de mi iglesia. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Muy bien, vamos a leer estos 3 versículos. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien. Vamos a leer estos 3 versículos, 21, 22 y 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién nos ha reconciliado? Vamos a ver, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Ya sabemos de quién hablamos, de Jesucristo. Dice aquí, ahora, miren esa obra tan redentora que hace nuestro Señor Jesucristo, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso es bien importante, hermanos, entender específicamente la obra redentora por medio de su sangre. No faltó nada, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. De hecho, si fuera así, esa obra redentora en esa cruz hubiera sido incompleta. Pero dice que Él mismo, Jesucristo, por medio de su muerte, obviamente Él estando en carne, pero siendo el mismo Dios, nos presentó santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso la importancia de que ahora nosotros somos sacerdotes. Podemos venir tal y como somos, bajo cualquier condición en la que estemos, venir y presentarnos en la misma presencia de nuestro Dios. Dice, porque somos real sacerdocio, nación santa. Y ese real sacerdocio nos da, obviamente, la llave para entrar plenamente hasta Él, llegar hasta Él y saber que estamos en la misma presencia de Dios. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, hermanos. Aquí terminamos nuestro estudio el día de hoy. Y vamos a pedir a nuestro Dios que así como nos habló en esta enseñanza, nos siga hablando a través de esta semana. La pregunta entonces es para ti, mi hermano, para ti, mi amigo. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Será que nos vamos a quedar en el conocimiento? Sabemos que Jesucristo vino a este mundo, fue crucificado, murió, resucitó. Pero hay algo más que yo quisiera compartirte. Esa es la diferencia entre conocer y hacer. Si en esta mañana el Señor te está hablando, yo quiero que le invites tú a tu corazón. Y que no solo puedas saber quién es Jesús, sino puedas conocerle a Él con esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Pero en esta mañana he conocido a un Jesús que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y pagó mis pecados. Quiero que entres a mi corazón, te quedes en él y quiero que seas mi Salvador. Hermano, si tú has hecho esta oración, ahora ya no solo lo conoces, sino que ahora vas a tener una relación con Él, porque ahora es tu Salvador. Gracias, Señor Jesús, te damos por este momento tan especial, porque podemos prácticamente entender esa obra tan perfecta que existe en la cruz por cada uno de nosotros, porque quitaste esa venda que teníamos en los ojos y pudimos ver por primera vez. Gracias, Señor, te damos y agradecemos porque no nos hace falta nada.
lo tenemos todo. Gracias te damos en tu nombre. Amén y amén. Colosenses. Muy bien, hermanos. Ha sido, realmente es enriquecedor cada vez que obviamente leemos la palabra del Señor. Y hoy muchos hermanos estuvieron con nosotros en la transmisión y no queremos dejarlos afuera, queremos saludarles. A mi familia, en particular a mi familia Bats Palacios, que están en Santa Catarina Pinula. Hasta allá, saludos. A la familia Bats Álvarez, a mi hermano, a Patricia, a la nena, y seguramente mi hermana Flor estará con ellos también. Familia, a Amparo Solares, a mi hermana a Amparito, ella es fiel, ella es fiel, bueno, muchos fieles, pero ella no se pierde, ¿verdad? La familia de mi hermana Lidia Rebañeira, el día viernes lo estuvimos viendo a través de Zoom por una actividad que tuvimos con los jóvenes, muy enriquecedor, ¿verdad? Ellos se vistieron de blanco, unos se vistieron de rojo, unos cremas, unos rojos. Fue interesante, ¿verdad? Gracias, Samuelito, por hacer tan amenas estas actividades. Familia Jiménez Medrano, que aquí están a la vuelta, ¿verdad? Tan cerca pero tan lejos a la vez, nos están viendo a través de esta vía. Mi hermana Leti, gracias por sintonizarnos. Mi primo Gerson justamente hoy vino y está con nosotros, y ahorita obviamente por todo lo que hay que hacer, él se tuvo que retirar, pero nos está sintonizando donde quieras que estés, primo. Saludos. Mi hermana Flori, conectada con nosotros, también fiel. Mi suegra Yolanda, saludos también a ella. Mejor suegra no me pudo haber dado el Señor, sin duda. Mi hermano Rolando, mi hermana Berta, más conocida por Tita, Janet Chicol, Armando, seguramente está listo para ver a su esposa también, que ya viene. Mi hermana Corina, qué bueno, Corina, que estés con nosotros, un saludo donde quiera que estés. Mi hermano Edson Pineda, gracias por sintonizarnos, mi hermano. Michelle, ¿quién Michelle? Ok, la hermana de Katy, muy bien. Bienvenida, Michelle, gracias por sintonizarnos. Y mi hermano Joel Nájera. Bueno, hay otros, pero obviamente se me haría corto el tiempo. Pero para todos mis hermanos, gracias por sintonizarnos. Yo me despido, sin embargo, no se despegue del Facebook, porque viene ahora la clase para los niños. Dios los bendiga, mis amados hermanos.